Bien, ahí estoy grabando y entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Les doy la bienvenida a todos ustedes, los que se han conectado, para esta primera sesión de la segunda, ay, me equivoqué, dice unidad 2. Convencionalmente siempre la parte de tecnología de procesos agroindustriales eh, lo hacíamos en la segunda parte del semestre, pero este año hicimos un pequeño cambio con la profesora Claudia Fuentealba y estoy partiendo yo con esta primera unidad, ¿ya? Em, Algunas cosas a considerar, muchachos. Bueno, en el aula virtual ya podrán tener ustedes disponibles el acceso al PPT y a esto que está acá, que se llama manual de apuntes del curso, que es puntualmente referido a la parte de tecnología de procesos. No sé si lo habrán podido ver. Yo sí lo vi, profe. Ya. Bueno, Sí. ese manual de apuntes, chiquillos, es un compendio que he realizado, que traduje de dos textos que están en inglés, que son los que generalmente hemos ocupado como de referencia para el curso, y cuyo objetivo ha sido condensar los contenidos que aparecen en esos textos y llevarlos al español para facilitar la comprensión. Y por lo tanto, reviste, ¿no es cierto?, en el parte del material obligatorio de lectura del curso, ¿ya? La idea, como ya esto ya está disponible en el aula, es que lo puedan ir revisando de forma previa a las clases, cosa que la clase en sí sea de consultas, ¿ya? O más, mejor dicho, más de un punto de vista un poco práctico, ¿ya? Si se fijan, en ese manual hay varias actividades que quedan ahí como tareas. Las ideas es que ustedes desarrollen esas tareas porque les van a servir, ¿no es cierto?, como preparación para las actividades que vienen después, que tienen evaluaciones, eh, y se puedan recibir, ¿no es cierto?, esas consultas de parte de ustedes de forma anticipada, ¿ya? Vamos a partir entonces el día de hoy con una pequeña actividad que está ahí, que es un poco como un recordatorio de algunos contenidos o cosas elementales que que se han visto en cursos previos a este. Y la idea es simplemente refrescar un poco la memoria o que nos vayamos, ¿no es cierto?, viendo dónde podríamos estar a lo mejor un poquito más débiles, y que por lo tanto deberíamos hacer un poco más de hincapié a repasar esos contenidos previos para que los contenidos que vengan después, ¿no es cierto?, de este curso no les sean tan difíciles de asimilar, ¿ya? Entonces, vamos a partir con esa primera pregunta, no sé si la pueden ver. Sí, profe. Ya. Dice así entonces, acá se les pide que seleccionen el orden consecutivo correcto de equipos en el siguiente texto. Dice, en un ciclo de refrigeración, el refrigerante se eleva a presión y temperatura gracias al trabajo de entrada que se efectúa en él, y ahí aparece un número de estos equipos que ustedes tienen que considerar, para luego ingresar hay otro nombre de equipo, ¿no es cierto?, donde se rechaza calor al medio externo. Posteriormente, se permite reducir drásticamente su presión y temperatura gracias a un nombre de un equipo. En estas condiciones, el refrigerante ingresa para remover el calor del espacio refrigerado. Entonces, brevemente, muchachos, lean la pregunta y vamos contestando de aquí a en un minuto más o menos, qué es lo que ustedes dijeron que es la alternativa correcta. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya.
Ok, tiempo suficiente, chiquillos, vamos respondiendo. Doña Paloma Briceño, ¿cuál alternativa cree usted que es la correcta de la pregunta uno? ¿Paloma? Paloma no. Chat, a ver. Escribe entonces tu respuesta acá, en el chat. Natalia Carmona, ¿cuál es la alternativa correcta a la pregunta uno? Yo diría que es la C. Ya. Paloma Briceño dice que también es la C. Veamos. Dice, en un ciclo de refrigeración, el refrigerante se eleva en presión y temperatura gracias al trabajo de entrada que se efectúa en el compresor. Bien, por ahí ya vamos bien, ¿no es cierto? Un compresor efectivamente es el trabajo que permite, perdón, el dispositivo que, ¿no es cierto?, genera un trabajo de entrada, si es que nos recordamos de los conceptos de la termodinámica, y que va a elevar necesariamente la presión de un fluido, ¿ya? Por lo tanto, ya por estrategia, uno podría ver que si es un compresor la primera alternativa que está acá y es la única, efectivamente, el resto aparece por descarte, y ahí uno podría recordarse que eh, luego de eso, ¿no es cierto?, esto pasa a un condensador, ¿no es cierto?, donde se rechaza al calor el medio externo, que es lo que uno tiene en un sistema refrigerado, ¿no es cierto?, donde uno, incluso en la misma casa, pone la mano detrás del refrigerador y siente el calor que está rechazando, ¿no es cierto?, el equipo producto, ¿no es cierto?, de este intercambio de calor que se genera al interior del sistema. Dice posteriormente, entonces se permite reducir drásticamente su presión y temperatura gracias a una válvula de expansión. Recordar que esa es justamente la tarea que realizan las válvulas de expansión, ¿no es cierto? Es reducir la presión y temperatura, porque lo que hacemos es que un fluido que está muy comprimido se expande, ¿no es cierto? Y gana volumen, ¿ya? Y en estas condiciones el refrigerante entonces ingresa al evaporador, para remover el calor del medio del espacio refrigerado, que esa es justamente la gracia que tiene el ciclo de refrigeración, que en buenas cuentas, este evaporador lo que hace es tomar el calor de la respiración, y sobre todo esto tiene mucha importancia en la fruta, de esa fruta que está respirando y que generando, ¿no es cierto?, gases y un calor adicional, producto de su metabolismo, lo toma, lo captura, ¿no es cierto?, y para que se mantenga constante esa temperatura al interior, y eso lo lleva, ese calor es arrastrado, ¿no es cierto?, al evaporador. En buenas cuentas, el evaporador entonces es la parte del equipo que permite remover el calor desde el interior, ¿no es cierto?, del sistema refrigerado, ¿ya? Y producto de eso va a permitir que se vuelva a calentar el fluido refrigerante para que vuelva a ingresar al espacio del compresor para que siga siendo, ¿no es cierto?, comprimido en un ciclo continuo. Bien, chicos, vamos a la pregunta número 2. Según la figura, ¿cuál de las siguientes curvas corresponde a un fluido o un plástico de Bingham? Tenemos acá en el eje Y el esfuerzo de corte y tenemos en el eje X la velocidad de corte. ¿Ok? Doña Marión Yáñez, ¿cuál cree usted que es la alternativa correcta? Mm, Es que no recuerdo cuál era el fluido de Bingham. ¿Cuál era el fluido newtoniano? Eh,
Newtoniano sería como lo que se comporta normalmente, como el agua. Pero ¿qué característica tiene un fluido para que se diga que es newtoniano? Em, bueno, como dice ahí que sea proporcional el esfuerzo de Ya, corte. exactamente, exactamente. Si analizamos la curva, efectivamente, que es su incremento, ¿no es cierto?, es proporcional respecto de la velocidad de corte con el esfuerzo de corte y por lo tanto nos da en una recta desde que parte desde el origen, ¿ya? Y esto yo lo voy agitando y el esfuerzo de corte va aumentando conforme yo voy aumentando la velocidad de giro de esa resistencia fluida. Y eso, perdón, esa relación, ¿no es cierto?, que se llama pendiente, es lo que me da como valor lo que se conocía como propiedad de viscosidad. Mm. Eso era lo que ocurría con los fluidos newtonianos. Creo que era, por ejemplo, la Kepler era un fluido de Bingham. ¿Ya? ¿Y por Me qué? acuerdo del ejemplo, pero no la definición. Es que creo que cuando se agita se comporta como dice usted, un fluido newtoniano. ¿Ya? Entonces, pero no sé cómo definirlo con lo del esfuerzo de corte. ¿Cuál sería de la figura que está acá? Doña Carla Sosa. ¿Cuál? Ah, Preguntémosle a Carla ahora. ¿Cuál crees tú, Mario, de todas maneras? De los que están acá. En base a lo que ya ha respondido Mario, que ya dejó bien encaminada la respuesta. ¿Cuál, profe? ¿La roja? Tú dices la roja. ¿Y por qué sería la roja? Es que no escuché la pregunta, profe, que no estoy en mi casa, entonces estoy con el celular. Ah, la pregunta es, ¿cuál de las que te están mostrándose acá en la figura es un plástico de Bingham? La verde. La verde, dices tú. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo creo que es la morada, profe, porque como Marion dijo que era un fluido constante. Ya. Yo igual creo que en las moradas. En la verde, si no me equivoco, era la pseudoplástica de Bingham. Y Bien, la muchachos. morada, como lo tiene. Ya. Ok. Por ahí, ¿no es cierto? Marion dio que tenía que cuando se comenzaba a agitar, se transformaba como un fluido newtoniano. Efectivamente, es la curva de color púrpura que se ve acá. ¿Ya? Y la diferencia, si se fijan, respecto de un fluido newtoniano, es que de partida su esfuerzo de corte no parte en un valor cero en el origen, como sí ocurre con un fluido newtoniano. Por lo tanto, yo necesito aplicar, ¿no es cierto?, una velocidad de corte mínima para que esto empiece a generar un esfuerzo, un gradiente de esfuerzo de corte cuyo incremento sea lineal con la velocidad de corte. Necesito primero agitar para que esta cosa, recién las moléculas empiecen a sentar y permitan el movimiento. Bien, chiquillos. profe, ¿qué significaba la curva de las otras líneas? Que se me olvidó. Las otras curvas, Sí, o sea, como esa forma como de, bueno, la línea verde y la roja. sí, bueno, justamente la verde es un fluido pseudoplástico, ¿ya? Mm. Y la roja también es un fluido pseudoplástico. La diferencia es que es un pseudoplástico justamente newtoniano y un pseudoplástico de Bingham, ¿ya? Porque, si te fijas, el comportamiento del esfuerzo de corte con la velocidad de corte es altamente proporcional, pero a bajas velocidades de corte. Existe una relación. Pero conforme se aumenta la velocidad de corte, eso empieza poco a poco a cambiar el gradiente del esfuerzo de corte que se necesita para que el fluido, ¿no es cierto?, empiece a moverse. ¿Qué implica eso? Que a diferencia de lo que ocurre con un fluido newtoniano o con un fluido de Bingham perfecto, como ambas curvas, nosotros no podemos establecer que esto, ¿no es cierto?, está pendiente, perdón, existe una recta y por lo tanto haya una pendiente, ¿no es cierto? Para que haya una pendiente necesariamente tiene que cumplirse que el comportamiento es lineal. Acá el comportamiento no es lineal y por lo tanto, ¿qué cosa habíamos dicho que se calculaba a partir de la pendiente de un fluido newtoniano? La viscosidad. 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 Por lo tanto, para
estos fluidos que tienen este comportamiento tan especial, hablamos de viscosidad aparente. ¿Ya? Y más que viscosidad aparente, porque no es una viscosidad propiamente tal, hay otras formas de, ¿no es cierto?, de medir esa viscosidad, esa resistencia a fluir, ¿ya? Que es la consistencia. Después vamos a ver que, por ejemplo, para productos como, sobre todo, concentrados de frutas, ¿no es cierto?, y de vegetales, esto tiene una importancia importante respecto de la calidad del tipo de producto que se va a generar, ¿ya? Y bueno, finalmente el que está acá abajo, esta curva negra, es un fluido dilatante, ¿ya? Es un fluido, ¿no es cierto?, que tiene un comportamiento en el cual, como dice su nombre, dilatatorio, conforme se va incrementando la velocidad de corte, se genera un aumento del esfuerzo de corte a mayores velocidades. ¿Bien? Es como lo que ocurre con los cambios, por ejemplo, con un plástico en sí, ¿no es cierto?, que calentamos y que producto del, ¿no es cierto?, del calor, genera esa plasticidad, ¿no es cierto?, que permite que se mueva de mejor forma. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿qué expresión sirve para calcular la difusión de aromas desde una fruta hacia el entorno? ¿Qué expresión sirve para calcular la difusión de aroma desde una fruta hacia el entorno? Claudia Muñoz, ¿cuál crees tú que es la alternativa correcta? Aquí estoy, profe, lo estoy pensando todavía. ¿Podría ser la B? La letra D. B, Ah, B de burro. B de burro, sí. Ya, ok. ¿Alguien dice lo mismo o algo diferente? Yo digo lo mismo. Ya, Yo, ok. yo igual pienso que es la B. Perfecto. Vamos repasando. La letra A. No es necesario acordarse en la ecuación específica, pero ¿qué nos está indicando? ¿Qué expresión nos podría estar indicando la ecuación de la letra A? Como diferencias de temperatura, creo. Ya, hay diferencia de temperatura, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es el K y el H? Nos vamos recordando algunas cositas que aparecían en algunos. Conductividad térmica. Ya, muy bien, Claudia, tenemos una conductividad térmica, por lo tanto aquí tenemos, ¿no es cierto?, una expresión que es de un fenómeno de transferencia de Calor. calor. Ya. ¿Tendrá algo que ver con, con los aromas? No, pues el aroma tendría que ver como con la masa. Ya, muy Sí. bien, Claudia. Exactamente. Entonces, si nos fijamos, casi todos dijeron efectivamente que era la letra B y eso es correcto. ¿Ya? ¿Y por qué la letra B? Porque aquí aparece estos conceptos, ¿no es cierto?, esta constante que es la difusividad, ¿no es cierto? Y nos aparece cómo varía la concentración de algo, cualquiera, que podría ser un aroma, recordar que son moléculas, ¿ya? En función, ¿no es cierto?, del tiempo y cómo esta difusividad, ¿no es cierto?, ocurre en el eje tridimensional que tiene, ¿no es cierto?, real un sistema, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, la respuesta correcta es la letra B. La letra C, recordemos un poquito, ¿qué es esto? ¿A qué se asemeja? Es la... ah, eh, se asemeja a las ecuaciones que se utilizan en los sistemas de refrigeración. Ya. ¿O no? Es es la energía total, ¿o no? Exacto. Es un El balance de balance. energía. Sí.
Es un balance de energía, exactamente, lo que hacíamos en termodinámica, donde veíamos que si había un sistema que había un calor de entrada, un trabajo de entrada, efectivamente se aplica para cuando uno hace un balance para un sistema de refrigeración, y aparece acá este concepto de la energía cinética, ¿ya? ¿Cierto? Eso efectivamente es un balance de energía en un sistema cerrado. La letra D. ¿Qué expresión nos permitía, qué es lo que permite calcular esa expresión? La entropía. Muy bien, la entropía, exactamente. Que se definía, ¿no es cierto?, como esta variación que da de temperatura, ¿no es cierto?, asociada a un calor, una propiedad que era el calor específico de los materiales. Bien, chiquillos. Pregunta número 4. ¿A qué corresponde el valor D? Al valor D Esto de, que aparece en la siguiente imagen. creo que es la tasa de... Ay, tasa La de... alternativa. ¿Cómo? Eso no había visto la alternativa. Ahí sí. Tenemos acá que en el eje Y dice el logaritmo de n es el número de organismos sobrevivientes por unidad de volumen, y este es el tiempo en el eje X, el tiempo de exposición a una determinada temperatura. ¿Qué podría ser? Si no me equivoco, el tiempo minuto para inactivar el 90% de una población microbiana. Concuerdo con Macarena. Ok. ¿Alguien más? Y efectivamente es eso. El valor, el parámetro D, ¿no es cierto?, es el tiempo necesario para inactivar el 90% de una población microbiana. Ese es el valor D. Y es un parámetro cinético importante para calcular ¿no es cierto?, los procesos de esterilización o de pasteurización. ¿Por qué decimos el 90%? Recordar que cuando hacemos estos cálculos con microorganismos se expresan generalmente en concentraciones logarítmicas, ¿ya? Por lo tanto, al aplicar el logaritmo de base 10, esto se transforma. Y si yo, por ejemplo, reduzco de 6 a 5, el número de reducciones, aquí tengo una reducción logarítmica, ¿ya? Esa reducción de 6 a 5, por defecto, inmediatamente implica que estoy inactivando el 90% de esa población microbiana. Entonces, el tiempo necesario para que ese cambio de 6 a 5 ocurra, o de 5 a 4, si se toma como una relación lineal, es el valor D. Vamos a la pregunta número 5. ¿Cuáles son las características correctas de las esporas bacterianas? Medio de propagación ambiental en condiciones extremas es un mecanismo que asegura su reproducción, dormancia y supervivencia en condiciones ambientales extremas. Letra D, todas son correctas. Profesor, ¿qué significa dormancia? Que, tal como dice, pueden dormir. Ay, No, de verdad. Es el creo que todas equivalente son es el correctas. equivalente a una hibernación. Ya, creo que son todas correctas. Ok. ¿Alguien más, chiquillos? Yo igual pienso que la D, que son todas correctas. Y efectivamente así es. Recordar que las bacterias, bueno, son organismos que se ha podido adaptar mejor a las distintas condiciones que ha tenido la evolución de la vida en la Tierra, a diferencia de nosotros. Ellas pueden efectivamente, no todas, pero algunas que sí, tienen la capacidad de generar esporas, que son mecanismos que les permiten protegerse de condiciones ambientales extremas y con eso asegurar su reproducción para futuras generaciones, o incluso simplemente
encapsularse, ¿no es cierto?, con el material genético y simplemente dejarlo ahí hasta que se puedan generar las condiciones necesarias para que se desarrolle la vida en estas condiciones extremas. La pregunta número 6 dice, observe la gráfica y preguntamos acá, ¿a qué concepto obedece la recta descendente? Esta curva que tenemos acá. Tenemos en el eje Y el logaritmo natural, perdón, el logaritmo en base 10 de el valor D que recién definimos, ¿ya? Y la relación de este logaritmo de D con la temperatura. Curva TDT o tiempo de destrucción térmica. ¿Ya? ¿Alguien más coincide con Macarena? ¿No? Efectivamente, Macarena tiene razón, esta es una curva TDT o de tiempo de destrucción térmica y nos permite relacionar cuánta temperatura se necesita, ¿no es cierto?, para hacer una variación logarítmica en el valor D, ¿no es cierto? Este tiempo que nos permitía inactivar el 90% de una población microbiana tiene una relación sumamente fuerte con la temperatura y que va a cobrar mayor sentido cuando analicemos un proceso de esterilización o cualquier proceso térmico respecto de cuánto va a ser efectivamente la capacidad que tiene ese proceso a esa temperatura de inactivar un determinado microorganismo. Dicha relación, ¿ya?, nos va a dar por de referencia, ¿no es cierto?, este valor Z, ¿ya?, que era justamente la diferencia de temperatura necesaria para reducir el valor D. La curva que relaciona ambos parámetros, entonces temperatura y valor D, se llama curva o tiempo de destrucción térmica. Pregunta número 7. La reacción que caracteriza la generación de productos de Amadori debido al ataque nucleofílico de un grupo, aquí olvidé una palabra, sobre un grupo carbonilo en presencia de calor se conoce como, bien digo, el ataque nucleofílico sobre un grupo carbonilo en presencia de calor se conoce como, ¿cómo se llama ese cambio, muchachos? A ver, no me acuerdo muy bien lo que es el producto Mallory, pero si no me equivoco era una oxidación lipídica. Ya. Estoy entre esa y el partiamiento enzimático. Ok. ¿Alguien más? Paloma Briceño. Yo estoy entre, creo que era la reacción de caramelización o la reacción de Maillard. Ya. Yo estoy igual que el Jorge, dudando entre esos dos. Tengo una respuesta en mi chat. La letra A, dice Paloma. La reacción de Maillard. ¿Alguien más? Profe, reacción de Maillard. Ya. Ok. Sí. Quizás la palabra producto de Amadori es demasiado específica, pero ¿qué cosa hay que tener presente de lo que se está describiendo aquí? Que me están hablando sobre un ataque nucleofílico sobre un grupo carbonilo. Si es un grupo carbonilo, inmediatamente uno tiene que pensar en azúcares, ¿ya?
Nucleofílico, ¿no es cierto? Que tenga un comportamiento de cargas, ¿ya? Y en ese caso específicamente, una de las moléculas en alimentos que tiene hartas cargas a veces son justamente los aminoácidos. Por lo tanto, es un grupo nucleofílico, es un grupo aminoacídico sobre un grupo carbonilo, que más encima necesita calor, ¿ya? Necesariamente la reacción que hace esto y que genera estos productos de Amadori, que son los que después se van a degradar y generar cosas de color, cambios de color, efectivamente es la reacción de Maillard. A diferencia de la reacción de caramelización, ¿cierto? Esta ocurre por la condensación de los azúcares propiamente tal en sí. No necesita de necesariamente la presencia de estructuras proteicas, ¿ya? Pero sí también va a dar estos cambios de calor y necesita también de calor. La oxidación lipídica, bueno, al igual como la mayoría de las reacciones, se tienden a catalizar de forma más rápida en presencia de calor, ¿ya? Sin embargo, acá lo que se genera son otros productos intermediarios, ¿no es cierto? Generalmente algunos tipos de radicales peróxidos, ¿no es cierto? Que son los que generan en presencia de oxígeno la oxidación lipídica. Y el pardeamiento enzimático es una reacción que genera también productos, ¿no es cierto?, que generan una coloración específica, pero no necesita necesariamente de calor. Y eso es lo que ocurre en la mayoría, no en la mayoría, pero en muchos de los frutos, ¿no es cierto?, que cuando al cortarlos se exponen al oxígeno y viene una enzima, una polifenoloxidasa generalmente, que genera estos cambios de color sin necesidad de estar en presencia de calor. Bien, chiquillos. ¿Se dan cuenta entonces cómo de a poquito se va resucitando todas estas cosas que ustedes en algún momento vieron y que tienen un sentido para que la vayamos aplicando a lo que es la parte de la tecnología de procesos agroindustriales? Voy a ir acá entonces, ¿se ve acá el PPT? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Entonces, vamos a la parte de lo que nos corresponde el día de hoy, que es la conservación mediante temperaturas bajas. ¿Se acuerdan de esta ecuación que está aquí? La constante de Reino. Ya, la ecuación de Arrhenius, ¿no es cierto? Algunos ahí que estuvieron tanto sufriendo con esto el semestre pasado en el curso de formulación. Bueno, la verdad es que esa constante, esa expresión que nos relaciona un cambio de velocidad que ocurre, una constante K, con una energía de activación, tiene importancia sumamente radical, por así decirlo, en el procesamiento de alimentos, porque en buena cuenta nos va a dar y nos va a exponer a qué tanto puede ocurrir un cambio producto de la temperatura a la cual se está procesando. Y eso en todos los procesos va a ser así, e incluso en los procesos de congelación, ¿ya? Recordemos un poco entonces qué implicaba la congelación. La congelación es un fenómeno de transferencia de calor, pero que por defecto nos va a generar, ¿no es cierto?, un proceso de cambio de fase. Y consecuentemente también van a haber otros efectos secundarios de transferencia de materia. Acá, en esta curva acá, ¿no es cierto?, vemos cómo se va ocurriendo el descenso térmico, ¿ya?, de el agua, o de distintos alimentos, como dice acá, esto está adaptado del fenema, en el cual, por ejemplo, vemos un descenso que es relativamente un poco más paulatino, ¿cierto? La temperatura desciende por debajo de los 0 grados, se genera, ¿no es cierto?, un reacomodo y una nucleación de las moléculas de agua que genera liberación de calor y por lo tanto tiende a aumentarse levemente nuevamente la temperatura hasta que ésta empieza a descender de forma paulatina hasta que se genera el cambio de fase propiamente tal para luego comenzar recién a congelarse esto. ¿Qué implicancias tiene esto en el caso específico de los alimentos? Bueno, recordemos que acá entonces esto va a tener cambios en propiedades y en parámetros específicos que son de importante tener presente. Acá tenemos esta T sub G que corresponde a la transición vidria, ¿ya? Es decir, es una temperatura en la cual todas las moléculas han sido congeladas, no solamente las moléculas de agua. Esto tiene real importancia en los alimentos porque la mayoría de los alimentos, la mayoría, y en el caso específico de lo que estamos viendo en este curso, que son los vegetales,
al estar teniendo interacciones muy fuertes con el agua se transforma en un plastificante de estos sólidos y por lo tanto va a tener un comportamiento que va a generar este cambio en el cual nosotros vemos un sólido amorfo, ¿ya? Producto de esta hidratación que está teniendo, ¿no es cierto? Y que conforme se vaya reduciendo la temperatura, va a ir generando distintos tipos de cambios. Uno de ellos tiene que ver con, por ejemplo, la temperatura a la cual se genera el cambio de fase, que se llama T sub m, ¿ya? Debajo de la T sub m, vamos a encontrar entonces que va a empezar a generarse la formación de hielo, ¿ya? Esa formación de hielo va a aumentar conforme nosotros vayamos disminuyendo la temperatura. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que hay un rango de temperatura entre 0 y temperaturas bastante bajas, por lo menos entre menos 30 y menos 20 grados, en la cual se empieza a generar, ¿no es cierto?, una concentración de solutos producto de que el agua que está producto en esa matriz alimentaria comienza a congelarse, ¿ya? En temperaturas ya por debajo de los menos 30 y generalmente por cercano a los menos 40, es el rango de temperatura en el cual se tiene la mayor velocidad de formación de hielo, ¿ya? Y eso tiene consecuencias importantes respecto de la calidad, sobre todo de los productos agroalimentarios, ¿ya? Que vamos viendo más adelante. Luego de eso encontramos este punto que se llama T sub G', que es el punto, ¿no es cierto?, en el cual estos hielos que están congelados a una máxima, que se han ido formando, llegan a una concentración vítrea o concentración de sólido, ¿no es cierto?, que no puede ser ya mayor. Es decir, esa agua que está ahí ya está prácticamente casi toda congelada. No está toda, ¿ya? Todavía se puede seguir congelando aún más, pero hay una concentración del medio de los solutos que están ahí que ya simplemente se satura, que no puede seguir congelándose más. Hasta que se cambie, ¿no es cierto?, la condición de esas moléculas que no son agua, que son parte del sólido, y que esos sólidos se pasan a congelar. Eso es lo que nosotros consideramos como transición vítrea, ¿ya? En esa condición, las moléculas, al estar todas, valga la redundancia, en su totalidad congeladas, lo que va a generarse con eso, entonces, es que justamente las velocidades de cambio o los fenómenos de traslación que ocurren de estas moléculas es prácticamente estático. No existe movimiento molecular bajo ese nivel de transición vítrea. Si se fijan además, esta transición vítrea tiene justamente una relación sumamente directa con respecto de la concentración de los sólidos que tiene, ¿ya? La TG va a ser mayor conforme sea mayor la concentración de sólidos que está presente en dicha disolución. Si esa concentración va siendo cada vez menor como fracción de sólido, ¿no es cierto?, la transición vítrea tiende a ir disminuyendo. Y eso lo podemos ver si lo comparamos, por ejemplo, con la transición vítrea del agua, es decir, el momento en el cual las moléculas del agua, entiéndase, los enlaces de oxígeno que están unidos al hidrógeno, se congelan totalmente. Fíjense que eso ocurre en torno a los menos 140 grados Celsius. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿tiene sentido o es posible lograr, ¿no es cierto?, en equipos de uso industrial, estos niveles de temperatura para congelar alimentos? La verdad es que en la práctica no lo es así, ¿ya? Y como no es así, van a ocurrir una serie de fenómenos y cambios que son importantes, ¿no es cierto?, de tener presente. ¿Qué cambios entonces van a ocurrir producto del uso de distintos tipos de temperaturas? El hecho de que la velocidad de congelación va a ocurrir en mayor o menor grado dependiendo de cuánto sea el descenso de temperatura y de cuánto sea la temperatura que realmente se ocupa. En la mayoría de los procesos agroindustriales, aquellos productos que han sido diseñados para estar congelados, el proceso de congelación ocurre en torno a los menos 25 o a los menos 40 grados. ¿Ya? Esa es la realidad de los equipos más convencionales de congelación. Sin embargo, la mantención de ese producto que ha sido congelado
tiende a ser generalmente en torno a temperaturas mucho más superiores a las cuales se realiza el proceso. La mayoría de los equipos industriales tienden a conservar los productos congelados en torno a los menos 18 grados Celsius. Eso siempre y cuando se mantenga en la operación constante de temperatura de mantención, ¿ya? Hay muchos equipos industriales que tienen muchos usos y hay distintos tipos de aperturas y cierres, y eso va haciendo, ¿no es cierto?, que esa temperatura de mantención que tienen estas cámaras tienda a oscilar a temperaturas mucho más altas. Y eso va a traer consecuencias, ¿no es cierto?, en la calidad del producto. ¿Por qué? Porque, como les había mencionado, la velocidad de congelación tiene un impacto directo. Si la velocidad de congelación es lenta, ¿no es cierto?, esto ya probablemente lo hayan visto en el curso de temperaturas bajas, lo que se va a generar es que el agua que está en el... Recordemos que todos los fenómenos de transferencia de calor, que son, ¿no es cierto?, por convección, y en este caso por conducción, ocurren desde hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Y en el caso de las células, eso no sigue siendo de otra forma distinta. En los alimentos, ¿no es cierto?, que son sobre todo los vegetales, incluso aquellos que no han sido mínimamente procesados, el agua que está circundando las células, ¿no es cierto?, va a ser lo primero que se va a congelar. ¿Ya? Si yo entonces ocupo una velocidad de congelación que es lenta, lo que va a ocurrir finalmente es que van a generarse cristales de hielo fuera de la célula y por lo tanto los solutos que están fuera de la célula van a tender, ¿no es cierto?, a estar más concentrados. ¿Qué va a implicar esto? ¿No es cierto? Que va a generar una diferencia de potencial osmótico y por lo tanto el agua que está dentro de la célula va a tender a migrar hacia el medio exterior. Esa migración del agua hacia el medio exterior, por lo tanto, va a permitir entonces que el agua que está en el medio externo siga congelándose conforme nosotros vayamos disminuyendo la temperatura. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que los solutos que están al interior de la célula van a cada vez estar más concentrados y la diferencia, ¿no es cierto?, entonces de concentración de estos solutos que van a estar aquí más concentrados, producto del crecimiento de estos hielos de acá que están afuera, van a tender que el balance de potencial osmótico entre el interior y el exterior de la célula va a costar mucho lograr alcanzarlo en un tiempo corto. El resultado final va a ser entonces que la constante migración de agua celular desde el interior va a generar cristales de hielo muy, muy grandes al exterior celular. Esos cristales de hielo grandes, en su mayoría, van a tender entonces, en algunos casos, de romper parte de las estructuras de las paredes celular de esa vegetal, con, ¿no es cierto?, la consecuente liberación de contenidos que están dentro de estas paredes hacia el medio exterior, y por lo tanto va a generar lo que nosotros conocemos como drip de congelación, ¿ya? Es decir, todas esas estructuras que se rompieron, ¿ya?, después de cuando esto vuelva a una temperatura ambiente y lo dejemos de estar en una condición congelada, va a liberar todo el agua, ¿no es cierto?, que estaba embebida en estas estructuras celulares que se rompieron. Junto con ello, recordar que dentro de las mismas estructuras de las membranas celulares existe una serie de organelos, ¿no es cierto?, y enzimas que realizan una serie de actividades de transporte que están embebidas en ese medio, pero que por lo tanto ahora van a estar en contacto con sus sustratos naturales. Y eso nos va a llevar como consecuencia a la generación de varias reacciones enzimáticas indeseadas que van a hacer cambios de calor o de, por ejemplo, o reacciones de oxidación y que van a generar cambios sensoriales en el producto. De forma contraria, cuando tenemos un proceso de congelación que es rápido, lo que se alcanza a lograr es que se genere un subenfriamiento tanto en el medio externo como dentro de la célula. Por lo tanto, no alcanza a haber el tiempo necesario para la exportación del agua desde el medio interno celular hacia el exterior. Y por lo tanto, el proceso de osmosis tiende a ser mínimo, ¿ya? Aquí se generan pequeños entonces cristales de hielo en el medio externo y en el medio interno porque no hay mayores diferencias de presión osmótica que
favorezcan el transporte de agua hacia el exterior. ¿Ya? Ahora, de todas formas, la formación de cristales de hielo al interior de la célula igual va a generar cambios en algunos organelos y algunas estructuras celulares, ¿ya? Y por lo tanto eso también va a generar el incremento de algunas actividades enzimáticas que sean indeseadas y que generen cambios deteriorativos en la calidad del producto, ¿ya? ¿Dónde mayormente también van a estar los problemas acá? Porque esto igual va a ocurrir sí o sí, en la pérdida de turgencia. Y eso está generalmente dado por, ¿no es cierto?, que la turgencia, recordemos que va a estar fundamentalmente dada por las pectinas que tienen algunos vegetales, y también porque dentro de las células vegetales existe, ¿no es cierto?, este organelo que se llama vacuola, que tiene una tremenda cantidad de agua, pero que a la vez almacena iones y otros sustratos, ¿no es cierto?, que son consumidos por las enzimas que rodean el medio celular, y por lo tanto eso nos va a generar cambios en los perfiles de volátiles, cambios en el pH, etc. Ese daño estructural va a ocurrir sí o sí, tanto en la congelación lenta como en la congelación rápida. La diferencia es que en la congelación rápida dichos cambios pueden minimizarse y por lo tanto la calidad percibida en el producto final va a ser mucho mejor en comparación a la que ocurre con un proceso de congelación lenta. ¿Qué otros cambios ocurren? Recordar, porque el producto de esta misma concentración, ¿no es cierto?, de los solutos va a permitir que muchos de estos solutos interaccionen entre sí y generen otras reacciones que en forma natural no ocurren o ocurren a una velocidad mucho más lenta. Para ello, lo que generalmente se ocupa es la adición de crioprotectores, ¿ya? Generalmente los crioprotectores que se ocupan en procesos de congelación agroindustrial son moléculas a base de azúcares, sales o algunos tipos de polifosfatos que en buenas cuentas lo que hacen es reducir, ¿no es cierto?, la interacción que se genera entre estos solutos, de forma que, ¿no es cierto?, esos cambios químicos, producto de estas interacciones, se vean minimizados. Y a la vez también que los transportes de agua también hacia el medio exterior también se vean minimizados. Preguntas de estos muchachos. Por mi parte, ninguna, profe. Ok. Por favor, me van interrumpiendo si alguien tiene alguna duda, levanta la mano, no sé, ahí vamos haciendo para que sea un poquito más dinámico esto. Bueno, ¿cuáles son los factores que afectan la calidad de los productos congelados? En general, se podrían relacionar en dos. Uno que se llama PPP y otro que se llama triple T o TTT. En el caso de los que son PPP, es la relación que existe entre, y que viene de la traducción del inglés, de lo que se conoce como producto, proceso y packaging o envase. En ese caso, la calidad de la materia prima tiene una importancia, pero valga la tendencia, primordial. Nosotros no podemos esperar que si yo ocupo una materia prima de mala calidad por el simple hecho de congelarla, ¿no es cierto?, el producto va a salir de mejor calidad, ¿ya? El proceso en términos de, ¿no es cierto?, de cuánto es la velocidad de congelación y cuán efectiva es lo que ocurre. Y el envase, el packaging, ¿no es cierto?, como la barrera física que me va a permitir, ¿no es cierto?, reducir que estos cambios de congelación sean tan drásticos. ¿Ya? En el caso de la relación TTT, que es el tiempo, la temperatura y la tolerancia. Esto dice relación con poder predecir los efectos de la temperatura y las fluctuaciones de la temperatura en la calidad y en la vida útil del producto. Ese es el mayor problema que tienen los productos congelados, porque como les mencionaba, una vez que son congelados, toda la logística que se hace en el transporte para que el producto llegue al consumidor tiene muchas fluctuaciones de temperatura, ¿ya? Hay productos en los cuales esas fluctuaciones de temperatura los van a afectar drásticamente, hay otros que no. Por lo tanto, es sumamente importante conocer cómo estas variaciones de temperatura tienen distintos, ¿no es cierto?, efectos en los atributos de calidad del producto, ¿ya? En la estabilidad también que le va a dar.
en la calidad microbiológica y en la seguridad. Porque, ojo, la congelación no disminuye la presencia de microorganismos en forma significativa. Hay ciertos microorganismos patógenos que producto de la misma congelación, ¿no es cierto?, y la misma generación de los cristales de hielo, y como son células, también tienden a romperse ciertas estructuras, ¿no es cierto?, de su membrana celular, y por lo tanto la viabilidad de esos microorganismos es menor en condiciones después de descongelación, ¿ya? Pero eso no siempre ocurre. Lo que sí va a ocurrir, recordar que en buenas cuentas la congelación por defecto disminuye la actividad de agua y por lo tanto hay microorganismos cuya actividad biológica cesa. Pero es, ojo, cesa. No es que no deje de ocurrir, ¿ya? Y ese mismo principio también es el que se aplica también para la actividad de ciertas enzimas. Hay ciertas enzimas que pueden incluso desarrollar su actividad en muy bajas actividades de agua, al igual que los microorganismos, pero, ¿no es cierto?, en el caso de las que están presentes en forma natural en un tejido vegetal, esas actividades también van a disminuir conforme, ¿no es cierto?, se congele el producto, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Que recordemos que la mayoría de los productos congelados no se consumen congelados. Todas estas frutas que se congelan hay que después descongelarlas. Y en ese proceso de descongelación es que justamente pueden ocurrir de forma muy rápida varios cambios, ¿no es cierto?, en la actividad de microorganismos y en la actividad de enzimas que hagan que el producto, ¿no es cierto?, tenga una calidad bastante inferior cuando ya se vaya a consumir. Para que el milagro ocurra, porque de todas formas, pese a que estos cambios de calidad, perdón, son detectables, ¿no es cierto? Todos quienes consumen un alimento congelado, no sé si alguien acá consume algún tipo de vegetal congelado, sabrá que la mayoría de los productos, no todos, pero la mayoría, son en general tienen una calidad bastante aceptable, bastante buena en términos de sabor, ¿no es cierto? Sin embargo, claro, no sé si alguien, por ejemplo, donde más es visible es en todas las frutas que tienen una alta concentración de antocianina, ¿no es cierto? Estos pigmentos de color rosáceo o morado, que cuando uno los descongela, generan abajo prácticamente una poza de drip de congelación porque han lixiviado durante la descongelación. Frente a eso, lo que se hace generalmente es preparar este producto que va a ser sometido a congelación de distintas formas, a través de una serie de operaciones previas, ¿ya? La operación que a veces no se le da tanto la importancia, pero que aún así es fundamental para un procesamiento agroindustrial, chiquillos, es el lavado, ¿ya? Recordemos que las frutas vienen del campo, ¿ya? La mayoría de ellas ha sido recolectada, a veces no siempre en las mejores condiciones. Hay mucha fruta que a veces, por más que se establezcan los procedimientos de aseguramiento de calidad y de buenas prácticas agrícolas, que no hay que recoger la fruta que se cae, hay gente que igual simplemente a la hora de la cosecha lo hace igualmente, ¿ya? El recoger fruta, ¿no es cierto?, que ha caído al suelo implica entonces puede implicar varios problemas de calidad, en el sentido de que es fruta que ya está machucada, que ha estado en contacto probablemente con una serie de microorganismos que van a aumentar la concentración, ¿no es cierto?, de microorganismos que pues puedan ser o deteriorativos para la calidad del producto, o lisa y llanamente incluso pueden ser patógenos, ¿ya? Por lo tanto, el lavado es una etapa sumamente importante, no solamente con el tema de la contaminación microbiana, sino también porque la gran mayoría de los frutos, salvo aquellos que son de origen orgánico, ha sido sometido, ¿no es cierto?, a la aplicación de productos de pesticidas, fungicidas, ¿no es cierto?, y otros aditivos agrícolas que permiten, ¿no es cierto?, que el proceso de maduración de la fruta, ¿no es cierto?, sea un poco más, tenga un mejor rendimiento, ¿ya? Sin embargo, todos esos pesticidas, todas esas aplicaciones de agroquímicos se tienden a concentrar en la cutícula de la fruta, en el medio exterior, ¿ya? Algunos de ellos son más hidrofílicos, otros son más hidrofóbicos. Lo cierto es que
dependiendo de cuáles sean los tipos de agroquímicos utilizados, hay algunos que van a tender a permanecer de forma mucho más fácil en el fruto y por lo tanto va a implicar que ese fruto tenga residuos de pesticida en concentraciones que en algunos casos podrían ser más altas de lo que está permitido en la legislación. Entonces, el lavado es una etapa sumamente importante en cualquier tipo de proceso agroindustrial. La remoción del pedúnculo, bueno, va a depender del tipo de fruta, no aplica para todas. Y lo mismo ocurre con aquellas etapas que dicen relación con el pelado y la reducción de tamaño. ¿Ya? Porque efectivamente hay productos que necesitan pelarse para que sean congelados, pero otros no. La mayoría de, en todo caso, de los productos que son congelados prescinden de una etapa de pelado. No sé si alguien ha comprado algún producto, alguna fruta, algún vegetal congelado que venga pelado. ¿Alguien que pueda compartir alguna experiencia con algún producto que venga pelado y congelado? El mango, la piña congelada. Tienes razón, Marión. Sí, el mango, la piña también viene pelada. Sí, ahora que me estoy recordando más, hay unos mix de vegetales que como tipo chapsui, no sé si lo han visto, Sí, también. que vienen con champiñones, ¿no es cierto? Que con zanahoria, ya esos vienen pelados, sí. Por defecto la reducción de tamaño aplica a casi todo. ¿Dónde no aplica la reducción de tamaño? ¿En qué producto, por ejemplo, congelado ustedes conocen que no viene trozado? La frambuesa. La Que tiene frambuesa. la... En general Arándano casi... igual. ¿Cómo, Macarena? Arándano. Los arándanos, casi todos los berries vienen enteros. Y ahí es donde también el tema del transporte de este fruto también es importante, que se haga lo más suave posible, porque cualquier pegada, machucón, ¿no es cierto?, va a implicar merma en el producto. ¿Ya? Y ahí en esos casos, efectivamente, el tema del lavado también sigue siendo importante, porque si ha aplicado pesticidas, esos pesticidas van a estar en la cutícula de esa fruta. Cerca del 80% de los pesticidas se acumulan en la cutícula. ¿Ya? Por lo tanto, ahí el lavado, en esos casos, va a ser más crítico que en aquellos productos que van a pasar por una etapa en la cual se remueve la piel. ¿Ya? Profe, ¿y quién se encarga de ver que no tenga una cantidad tóxica de pesticidas? Qué ¿Como buena los agrónomos o los ingenieros en alimentos? en la práctica, en lo que es la planta, los ingenieros de alimentos. De hecho, les cuento la experiencia personal. Yo antes de hacer el doctorado trabajé un tiempo en la industria y justamente una de las pegas que se me comandaba era la validación de los residuos de pesticida en el producto. Y claro, eso implica, es un gasto que no es menor en términos de lo que sale un análisis. Generalmente un screening de pesticida está costando en torno a los 300.000 pesos la muestra. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿y eso se hacía como para todo? sí, teníamos que hacerlo nosotros. En la época en que trabajé yo, que igual han pasado ya varios años de eso, la normativa chilena era muy pobre respecto de los residuos de pesticidas en producto terminado, donde solamente había especificaciones en materia fresca, es decir, el producto que ha sido mínimamente procesado. Pero eso ha cambiado. Y en el caso de la empresa donde yo trabajaba, nosotros exportábamos el 85% de lo que se producía a mercado europeo y norteamericano, donde los estándares de aseguramiento de calidad son mucho, mucho más altos, y ahí sí habían, ¿cómo se llama?, exigencias de residuos de pesticidas bastante altas. Dicho sea de paso, no solamente porque la normativa lo exigiera, sino porque hay clientes que te pedían prácticamente cero
cero residuos. Sobre todo en aquellos alimentos o aquellos productos que, por ejemplo, como algunos purés de fruta que se utilizan de base para la formulación de baby foods o alimentos infantiles. Ahí la posibilidad de equivocarse con los residuos de pesticidas es prácticamente nula. No puedes tener residuos de pesticidas en ese tipo de productos. Entonces ahí es bastante crítico. Y claro, a mí, yo trabajaba como ingeniero de aseguramiento de calidad, y a los colegas que nos tocaba verificar eso, éramos todos ingenieros de alimentos quienes hacíamos ese trabajo. Trabajábamos muy a la par, eso sí, con los ingenieros agrónomos, porque ellos tenían que ver con lo que es la validación de la calidad de la materia fresca, de lo que llegue. En buenas cuentas, ellos, hasta que la fruta llegaba a la puerta de la planta, hasta ahí llegaba el alcance de ellos. Desde que entraba la fruta hacia adentro y que se enviaba al cliente, todo lo que era proceso lo veía ingenieros de alimentos. ¿Ya? Y bueno, ahí pasan anécdotas bastante interesantes, para bien y para mal, con el tema de los residuos de los pesticidas. Insisto, por eso que las etapas de lavado tienen que ser sumamente bien diseñadas. Y no solamente la etapa de lavado, sino que también la rigurosidad con lo que se hace el trabajo de campo. Ocurría, no sé si se seguirá ocurriendo así, que muchas veces los productores de la fruta, para asegurarse de que el producto llegue bien, ¿no es cierto?, y no se le echa a perder antes de la cosecha, porque estamos hablando de miles y miles de toneladas que se compran, hacían aplicaciones de estos agroquímicos en tiempos muy cercanos a la cosecha final. Por lo tanto, la carencia, que es el tiempo que se necesita para que ese pesticida se termine de degradar, no alcanzaba a suceder. ¿Y qué pasaba? Que la materia prima que llegaba, toda esa fruta que llegaba a la planta de proceso, llegaba con una concentración bastante alta. ¿Ya? Entonces, ese es un tema que no es menor. Y eso tiene que ver con el manejo de campo. Ahora, de hecho, igual tengo compañeros de generación que se dedican igual de todas formas a la parte de manejo de post cosecha, siendo ingenieros de alimentos, que no son agrónomos, y lo hacen bastante bien. O sea, en buenas cuentas ahí lo que uno tiene que tener el concepto de trazabilidad, ¿no es cierto?, de cómo se funciona un sistema de aseguramiento de calidad. Eso también perfectamente lo puede hacer un ingeniero de alimentos. ¿Okay? Bien, volviendo un poco perdón, al PPT, la gran mayoría de los productos agrícolas que van a ser congelados pasan sí o sí por un proceso de escaldado. ¿Ya? Y ese proceso de escaldado hay que recordar que tiene como objetivo inactivar enzimas, ¿no es cierto?, fundamentalmente aquellas que tienen reacciones de tipo oxidativa, que no solamente es la polifenol oxidasa, hay muchas lipasas que están presentes también, y algunos de los ácidos grasos insaturados, ¿no es cierto?, que están presentes naturalmente en la fruta, también son susceptibles de ser degradados y generar productos de oxidación lipídica que generan cambios en el sabor. Ahora, ¿qué es lo que generalmente se ocupa? Son baños de inmersión caliente o de vapor en temperaturas que van en torno a los 75-80 grados Celsius. El tiempo de inactivación necesario va a depender de la termoestabilidad de la enzima que está presente ahí. ¿Ya? Sin embargo, hay que generar una especie de negociación, por así decirlo, con la... perdón, hay alguien que quiere salir acá. Hay gente que tiene niños chicos y hay gente que tiene perros que se ponen a molestar un poco cuando no está haciendo clase. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo ocupo una temperatura demasiado elevada y un tiempo de exposición demasiado elevado durante el proceso de escaldado, se puede romper la turgencia, o más que romperla, reducir la turgencia de la fruta. ¿Ya? Hay frutas, por ejemplo, pensemos en un pimentón, por ejemplo.
uno sabe que tiene que ser un poco más duro, ¿no es cierto?, que tiene que ser más turgente, ¿ya? Un berry también. Entonces, ese tiempo, si es excesivo durante el escaldado, va a permitir que se genere ruptura de la permeabilidad de la membrana. Y si se pierde la permeabilidad de la membrana, mucho también se puede producir lisis celular que va a generar el ablandamiento del tejido, ¿ya? Por lo tanto, ahí la selección de la combinación tiempo-temperatura para inactivar la enzima va a depender de la estabilidad de la enzima, pero también de la turgencia que tenga la fruta, ¿ya? Hay muchas frutas como las mismas berries, por ejemplo, que el escaldado tiene que ser lo más rápido posible, porque también esa ruptura de turgencia va a generar cambios y degradación bastante importante de por ejemplo, de los pigmentos, ¿ya? Ese tipo de cosas generalmente se ocupan como receta, pero el problema de ocupar la receta que como que la gente dice, no, es que históricamente lo hemos hecho así, justamente es que después el producto puede tener una calidad final bastante inferior. Por lo tanto, como futuro ingeniero alimentario, lo que puede hacer ustedes es hacer una evaluación, ¿ya? ¿Qué pasa con la calidad sensorial? ¿Qué pasa con la actividad enzimática? ¿Ok? Bien, muchachos, ya estamos en el tiempo reglamentario y eso es lo que les puedo comentar hasta el día de hoy. Comentarles que, bueno, la próxima semana, el día viernes, vamos a tener un taller de procesamiento térmico. Ustedes, como ya les decía, tienen disponible este material y la idea es que vayan avanzando por sí solos, por su cuenta, con la lectura que tengan con relación con lo que ya hemos visto el día de hoy, que es de uso de temperaturas bajas, para seguir en lo que nos convoca la próxima semana, que es el uso de temperaturas altas, porque el día viernes, como les decía, vamos a tener este taller de procesamiento térmico. La idea es que los conceptos ya los tengan estudiados antes de que se haga esa actividad. ¿Ok? Profe, tengo Ya, una duda. profe. Sí, dígame. ¿Pedúnculo es tallo? ¿Cómo Sí, el tallo? es Ah, ya. el nombre técnico que se le da al, ¿no es cierto?, por ejemplo, a la ramita chica, ¿ya? Porque el tallo, por ejemplo, en el caso de un apio, es toda esta estructura que es distinta, ¿ya? Ya, profe. Eso. ¿Estamos entonces, chicos? Sí, profe. Ya, chicos. Y voy a subir de todas maneras la clase al aula virtual y nos vemos entonces el próximo martes. Que estén súper bien. Igual usted, profe. Chao, Chao. Profe. Chao, Chao, chao. profe.